terminamos de analizar, bueno, más bien estuvimos analizando acerca de los descansos reglamentarios que vienen en el artículo 69 de la Ley Federal de Trabajo. Vimos que los descansos va a ser solamente o regularmente las empresas tienen que manejar un día de descanso por 7 días naturales. También son de manera obligatoria, tal como lo estipula el de trabajo, el trabajador debe de gozar por lo menos de un día de descanso, ¿ok? Sí. Si en caso de que se llegue a elaborar los días domingos, que regularmente son los días que se dan para disfrute, se tiene que pagar una prima dominical que consta de un 25% de salario integral. Además, nos mencionó que los días de descanso obviamente tienen que ser obligatorios, tal como lo estipula el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Y hay algunos días que son los días festivos obligatorios. Nos mencionó que es el día 1 de enero, el 1 febrero. Primer lunes de febrero. El primer lunes, perdón, de acuerdo a las modificaciones que se hizo, es el primer lunes de cada febrero. Ahí se le considera como 5 de febrero. Para el 21 de marzo va a ser el tercer lunes del mes de marzo. También el 1 de mayo es obligatorio como descanso. El 16 de septiembre. Para el 20 de noviembre es el tercer lunes y ya son opcionales de acuerdo a lo que todavía te faltan algunos. Sí. Te falta, por ejemplo, sí. El 1 de enero, cada 6 años, conoce el nombre del ejecutivo. ¿Qué más? Sí, disculpe. El 25 de diciembre también. Sí, son opcionales esos. El 25 de diciembre, el 25 de diciembre y el 1 de diciembre cada 6 años, esos son obligatorios. Sí, pero es a conveniencia tanto de los trabajadores como del patrón. Ahí pueden llegar a un acuerdo. No. De acuerdo al 74, tanto el 1 de diciembre cada 6 años, cuando se nombre ejecutivo nuevo, cuando entren funciones, y Navidad, el 25, esos sí son obligatorios. Sí, o sea, no estoy en desacuerdo de que el 1 de diciembre de cada 6 años, sino lo que me refiero es que el 25 y el 31 de diciembre regularmente son, lo manejan a conveniencia los mismos trabajadores, ya sea que puedan... El 24 que es Navidad, bueno, más bien Nochebuena. Nochebuena no es obligatorio, ese sí pueden platicarlo. Y el 31 de diciembre, ese también lo pueden convenir, pero no son obligatorios. Pero el 1 de enero y el 25 de diciembre, eso sí. Ok. Y el 10 de mayo también nos hacía la mención de que el 10 de mayo, pues también es a conveniencia, ¿no? Después estuvimos viendo lo que es el tema de las vacaciones, que viene en el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, y bueno, nos mencionó que es un periodo de descanso obligatorio para los trabajadores. En este caso, estuvimos manejando lo que es una regla de vacaciones con un porcentaje de pago de prima vacacional. Nos dijo que hay que manejar, nos iba a enseñar una regla de 3 para ver cómo se saca ese porcentaje, pero yo creo que va a ser más adelante. Sí, y nos mencionó que en el primer año cumplido de laboral del trabajador se van a disfrutar 6 días, ¿sí? Después en el segundo año igual son los 6 días, pero se le van agregando 2 días más, de tal manera que cada año se le va a agregar 2 días más a ese disfrute de vacaciones. Para cuando comience el 5º año laboral del trabajador, ya debe de tener 12 días de disfrute más otros 2 días y así sucesivamente cada 5 años. Para este disfrute de vacaciones siempre se le debe de regularmente
Me queda una duda ahí, profesor. ¿No se le paga prima vacacional al trabajador? Por supuesto que se le tiene que pagar prima vacacional. 25%, ¿verdad? Sí, sí. Ok, sí, porque tenía duda en esa O sea, se le parte. pagan los días de vacaciones. Si, por ejemplo, el primer año yo tengo derecho a 6 días, se le pagan los seis Ajá, días de trabajo más su prima vacacional de 25% por lo menos respecto de esos 6 días de vacaciones. sí, sí. Usted nos decía que también el patrón debe estar, se debe de ver obligado a entregar siempre una constancia de antigüedad al trabajador por cada periodo vacacional que tenga, pues, tiene derecho el trabajador para que más que nada vaya respaldando su antigüedad frente a la empresa, ¿no? Las vacaciones obviamente no son transferibles y tampoco son negociables. Y después estuvimos viendo lo que es el salario y el aguinaldo dentro de la Ley Federal del Trabajo, artículo 90. Y nos decía que es solamente es la retribución que debe de hacer el patrón por por el trabajo que proporciona una persona, que da una persona. Y este salario puede pagarse en unidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, el tiempo que va a trabajar la persona, ya sea en horas o en días, es lo que va a cobrar de acuerdo al salario mínimo aquí en México. Unidad de Después tiempo estuvimos... significa que voy a trabajar una jornada mínima, ¿ok? Y en esta Uh-huh. jornada, pues yo tendría que, en esta jornada, pues obviamente yo tendría que disfrutar mi salario. ¿Qué más? Estuvimos viendo lo que es la unidad de obra y nos mencionó que aquí se toma en cuenta lo que es cuántas son las unidades que el trabajador hace dentro de su hora dentro de su horario. Esas actividades nos ponía el ejemplo de los cepillos de dientes. Por ejemplo, si hace de 100 a 300 unidades de cepillo, el patrón se las puede pagar, supongamos, en 1,000 pesos. Pero hay metas, ¿no? Se fijan metas. Si del cepillo 301 a los 500 le va a aumentar obviamente el pago de esa unidad y así sucesivamente, pero siempre tiene que ser en un tiempo de 8 horas porque si excede esas 8 horas el trabajador, obviamente ya el patrón debe pagar lo que es el tiempo extra. Entonces, Y además deben de ganar por lo menos el mínimo, el salario mínimo. Esa parte se debe de respetar. Uh-huh. El siguiente es por comisión. En esta parte, pues, nos decía que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Con esta parte, porque se maneja por cuánto tú es lo que trabajas. Son metas, ¿no? A final de cuentas. Son metas personales que tiene el trabajador y sobre todo, más que nada, es para No beneficio son de la tanto misma metas empresa. personales. Aquí lo que les comentaba es que en materia mercantil existía un contrato que se llama comisión mercantil, por virtud del cual un comitente le dice al comisionista, entre más productos vendas, o dependiendo de la cantidad de productos que vendas, tú vas a obtener una remuneración, como si fuese una ganancia, porque es una figura estrictamente mercantil, no propiamente laboral. Por eso es por lo que yo no estaba de acuerdo, porque finalmente la comisión mercantil es el contrato de mandato, pero en materia mercantil. ¿Ok? Y aquí no se respetan, de hecho aquí no hablamos de respeto al salario mínimo, ni a jornadas, ni mucho menos, prácticamente es, tú trabajas lo que tengas que trabajar y entre más vendas, más te pago. ¿Ok? Sí, claro, porque aquí ya no hay una antigüedad, tampoco se genera antigüedad laboral. Así es. Por eso es que no estoy muy de acuerdo en que esto sea propiamente laboral, pero bueno, ¿qué más? También analizamos lo que es el salario de precio alzado y nos estaba mencionando que es más o menos similar a lo que es el salario de unidad de obra. Y pues que la única diferencia es que el trabajador
pues va a pagar la materia prima o sus herramientas, ¿no? Más bien él Él va a proporciona poner sus las herramientas de herramientas que va a trabajo utilizar, y, exacto. y nos puso el ejemplo de, por ejemplo, ustedes, cuando, valga la redundancia, cuando estuvimos en pleno apogeo de la pandemia, pues ustedes tuvieron que poner sus herramientas de trabajo para que nosotros pudiéramos disfrutar de ese trabajo, ¿no? También yo lo puedo relacionar con los jardineros y con los albañiles. Este, y pues nos mencionó pues que cualquier otra manera que establezca la ley como salario, ¿no? Pueden aquí emplearse a los choferes, al servicio doméstico. Y esto lo vamos a platicar cuando lleguemos prácticamente al último de los temas, que son los trabajos especiales. Hay trabajos especiales que por su propia y especial naturaleza refieren que el salario se paga de manera muy concreta con reglas inherentes a su naturaleza. ¿Qué más? Y por último, pues vimos el tipo de salario. Analizamos solamente el mínimo, que es una cantidad mínima, valga la redundancia, en efectivo que recibe el trabajador por sus servicios. Y va a ser también en relación a una jornada de trabajo fija. Y comenzamos a analizar que los salarios mínimos se van a dividir en área geográfica por profesión, oficio o trabajo. Y es lo último que vimos. Ahí nos quedamos, ¿verdad, jóvenes? Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión anterior? Muy claro, vamos a retomar entonces este tema porque ya estamos justo en el capítulo referente o inherente a las prestaciones que se pueden percibir en materia laboral y entonces hablar de tipos de salario. Para hablar de tipo de salario necesitamos hacer referencia al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo y necesitamos entender que el salario es la cantidad mínima, la cantidad menor, hablamos de salarios mínimos, por supuesto. Salario mínimo. El salario mínimo entonces debe de ser esa cantidad menor o esa cantidad mínima que debe recibir o debe percibir en efectivo el trabajador justo por los trabajos o por los servicios que presta en una determinada jornada de trabajo a favor del patrón. Entonces, este pago que debe de percibir el trabajador como mínimo se da justamente como remuneración por el producto de su trabajo. Y los salarios mínimos los podemos sintetizar o los podemos categorizar en varios grupos. Para empezar, los salarios mínimos se pueden establecer con base en el área geográfica. Esto ya lo comentábamos, dependiendo del estado de la República o si se encuentran ustedes en zona fronteriza, podría llegar a variar ese salario mínimo, independientemente de la profesión, del arte u oficio que desempeña el trabajador, que ese es el segundo criterio, justamente. Entonces hay dos criterios para determinar salarios mínimos, dos criterios. El primer criterio es por la zona geográfica y el segundo criterio entonces es de acuerdo a la profesión o cargo desempeñado. Les comentaba también que había ciertos salarios mínimos por profesión. Si ustedes analizan esta tabla, se van a dar cuenta que los abogados, los arquitectos, los médicos, los ingenieros, dependiendo de la naturaleza de su trabajo, van a tener pues algún salario mínimo establecido ahí por las autoridades competentes. Entonces, el salario mínimo es justo esto, se puede clasificar de acuerdo a la región o de acuerdo a la profesión. Los salarios mínimos entonces pueden ser generales y se pueden aplicar justo a un grupo o a un sector determinado cuando se trata de un área geográfica debidamente abarcada. De hecho, existen tres áreas geográficas, que es la A, la B y la C.
área geográfica A, B y C, y también hablar de estos salarios mínimos de los profesionistas que rigen a todos los trabajadores de alguna rama económica, de alguna profesión en particular, de algún oficio o de algún trabajo especial, como lo vamos a ver más adelante. A ver, y aquí hay una regla importante, que es lo que yo les quería comentar. Eh, en materia laboral y también para efectos del cómputo del salario en materia de seguridad social, para que nosotros determinemos cuál es nuestro salario mínimo o nuestro salario diario integrado, salario diario integrado, tenemos de considerar como un mes hábil 30 días. Lo que yo gane al mes lo voy a dividir entre 30. Ese es un salario diario integrado. ¿Cuánto gano yo de manera diaria? En términos generales, si yo al mes gano, por decir algo, 40,000 pesos, hay que dividir 40,000 entre 30 y el resultado será su salario diario integrado. Y eso va a servir para que ustedes puedan computar en un momento dado, pues cualquiera de las prestaciones a las que tienen derecho justo los trabajadores. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, en el caso de que el salario sea variable, vamos a pensar que es el caso del famoso destajo o por unidad de obra, lo que tendríamos que hacer, vamos a pensar que si en febrero yo gané 10,000 pesos, en marzo gané 12,000 pesos y en abril yo gané 15,000 pesos. Lo que nos dice la ley es que tenemos que sacar un promedio. Tendríamos que sumar esos tres salarios, 10, 12 y 15. Entre 3, lo dividimos entre 3. Cuando el salario es variable, es decir, el trabajador no gana lo mismo todos los meses, se hace un promedio de los 3 últimos meses. Se tienen que sumar los salarios de los 3 últimos meses, se dividen entre 3 y de esta manera yo ya tendría el salario diario integrado cuando se computa así de manera variable. Obviamente ese salario lo voy a dividir entre 30, el resultante todavía lo divido entre 30. 10,000 pesos más 12,000 pesos más 15,000 pesos, lo divido entre 3 y tengo un salario promedio, un salario variable. Ese salario lo voy a dividir entre 30, considerando un mes hábil, y ahí voy a tener mi salario variable. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro esta fórmula? ¿Me la podría volver a No, ¿la repetir? puedes repetir, por favor? Sí, claro. Cuando el salario es variable, se tiene que considerar los 3 últimos meses. 3 últimos meses. Vamos a suponer que son los meses de enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Vamos a suponer que en enero se ganaron 10,000 pesos. En febrero se ganaron 9,000 pesos. Y en marzo se ganaron 11,000 pesos. Si ustedes suman estas prestaciones, ¿cuánto sería? 10 más 11 serían 21. Más 9, 30,000. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, son 30. Ok. Esos 30,000 pesos, divídanlos entre 3 para sacar un salario diario promedio. ¿Cuánto es 30,000 entre 3? 10,000 pesos, ¿no? Esos 10,000 pesos van a ser su salario diario promedio. 10,000 pesos. Ese va a ser un salario promedio de los últimos 3 meses. Ahora bien, ya que tenemos este salario diario promedio de los últimos 3 meses, dividan esos 10,000 entre 30. Entre 30 para sacar el salario diario integrado. Ahora sí, ¿cuántos 10,000 entre 30? Eso sería el salario diario integrado, justamente hablando de un capital variable, de un salario variable. ¿Sí está claro? 333.33. Ese sería el salario diario integrado de este salario variable que computamos en este momento. ¿Sí está claro? Bueno, Sí, profesor. esta es la forma de computar entonces un salario variable y un salario fijo. Esto lo vamos a ver el día lunes, seguramente no es tan complicado, nada más para ponerles un ejercicio
que ustedes puedan ver de viva voz cómo sería esto. Bueno, vamos a hablar el día de hoy del aguinaldo. Creo que, no sé si lo platicamos en la última clase, pero hoy vamos a hablar del aguinaldo, de otras prestaciones establecidas en la ley. El aguinaldo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se va a considerar como una gratificación económica al trabajador. Es una gratificación económica que recibe el trabajador y además que se da en diciembre, justo para considerar cubrir los gastos de esta época y de estas fechas decembrinas. Se tendría que pagar en estricto sentido antes del 15 de diciembre. Es una gratificación entonces que además está establecida por ley y funciona de la siguiente manera. Todos los trabajadores, en principio, absolutamente todos, tienen derecho a percibir un aguinaldo. Lo mínimo que podríamos pagar de aguinaldo son 15 días por cada año de servicios. Si aumentan el aguinaldo, si entre patrón y trabajador pactan que este aguinaldo sea superior a estos 15 días, pues no hay ningún problema. Será en pro del trabajador. Entonces, esto con total independencia de que el salario del trabajador se pueda y se tiene que ajustar cada año, por lo menos conforme al índice inflacionario o conforme al salario mínimo estipulado en su momento por las autoridades competentes. Entonces, si yo cumplí el año, tengo por lo menos derecho a 15 días de aguinaldo en diciembre y se me deben pagar antes del día 15. Ahora bien, si por alguna razón se termina la relación de trabajo y no se ha pagado ese aguinaldo y no se laboró completito el año, se tiene que pagar la parte proporcional del aguinaldo a favor del trabajador. Esto sí está claro, ¿verdad? Sí, profesor. Y con total independencia de que no termine o no se rescinde la relación laboral, si, por ejemplo, yo empecé a trabajar, soy nuevo en el trabajo y empecé a trabajar el 16 de octubre, en Navidad, pues a lo mejor no me van a dar los 15 días, pero sí me van a pagar proporcionalmente los días que trabajé. Y bueno, se puede reclamar justamente desde el primer año en el que en que el trabajador, perdón, está prestando sus servicios. Eso quiere decir, como les comenté hace un momento, que si yo entré en octubre, pues a lo mejor en diciembre van a pagar lo proporcional de octubre, de noviembre y de diciembre. No tendría que esperarme a otro año. ¿Tienen alguna duda del aguinaldo? No hay gran cosa que decir aquí. No, sí me queda claro, pero pregunta, cuando hay un despido injustificado y se demanda a la empresa, ahí también se reclama el aguinaldo, Si no pero te nada lo más es pagaron, de un sí, año. naturalmente. Si no te lo pagaron, sí. Es una de las prestaciones que O, puedes demandar. Si llevas más de un año trabajando y no te han pagado tu aguinaldo correspondiente, lo demandas en la Junta de Conciliación de Arbitraje. O si llevas menos de un año trabajando, pues tendrás derecho a demandar la parte proporcional. ok, y la pregunta sería, digamos, yo demando, no sé, en 2020, y si mi proceso se tarda, también bueno, el tema del aguinaldo, prima de vacaciones, todo eso se va acumulando o Depende nada qué más es es lo que para estés el ejercicio. demandando, como les he comentado. Si tú lo que estás demandando es simple y sencillamente tu indemnización constitucional de 3 meses, porque ya no quieres continuar en la fuente de trabajo, independientemente de esa indemnización, tú tienes que demandar todas aquellas prestaciones que te quedó a deber el patrón. Si te quedó a deber el patrón la parte proporcional de un año, nada más te van a pagar eso. Pero si tú lo que demandas es la reinstalación y el proceso se tarda mucho, te tendrían que estar pagando a ti los salarios computados hasta que termine el proceso, tú pagas un año considerando todas estas prestaciones. ¿Ok? Ok, porque gracias. Sí, ¿alguna otra duda? Profesor, también las faltas injustificadas que tenga el trabajador a lo largo del año podrán descontarse, ¿verdad? Sí, Para el claro, por pago de supuesto. aguinaldo. Es correcto, así es. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno,
Vamos a hablar de la famosa... Profesor, yo tengo una duda. Con respecto a lo que menciona Alma, tanto faltas injustificadas, ¿eso va también a repercutir en la antigüedad del trabajador? No, no, una cosa es que tú no justifiques faltas por alguna razón y no se actualice la causal de rescisión sin imputabilidad para el trabajador. Y otra cosa muy diferente va a ser, pues que si tú empezaste a trabajar hace 2 años, no te van a respetar ese plazo porque faltaste en algún momento. No, la antigüedad se respeta totalmente, ¿ok? Gracias. Sí. Bueno, vamos a hablar de la famosa prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad se genera por el transcurso del tiempo que ha laborado el trabajador en la fuente de trabajo. Está regulada además en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y existen reglas especiales en torno al pago de la prima de antigüedad. Número 1. En primer lugar, solamente los trabajadores de planta, aquellos que no, aquellos que tienen una plaza fija, tienen derecho a recibir esta prima de antigüedad. Es decir, solo los trabajadores de planta. Solo los trabajadores de planta. ¿Ok? Esta prima de antigüedad tendría que ser equivalente a 12 días de salario por año. 12 días de salario por cada año laborado. ¿Ok? Y para computar, obviamente, esta prima de antigüedad, se tiene que cuantificar con base en el salario, se cuantifica con base en el salario que perciba el trabajador en ese momento. Como ese ejemplo que les comentaba, si yo gano 12,000 pesos mensuales, divido 12,000 entre 30 y ese va a ser mi salario diario integrado. Eso lo multiplico por 12 y eso será equivalente a mi prima de antigüedad. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, No, profe. si por alguna razón... Perdón, profesor. Sí, adelante, perdón. ¿A partir de cuántos años de antigüedad? Ahorita vamos. Ahorita vamos a eso. Ahorita tienen que quedarse con la idea de que son 12 días por cada año de servicios. Ahorita voy a lo demás. Si por alguna razón el trabajador ganara menos del salario mínimo, que no tendría que ser así, la prima de antigüedad se tendrá que computar por lo menos con el salario mínimo, ¿ok? Si el salario es mayor al salario mínimo, pero no excede del doble del salario mínimo, ahorita creo que están 180 y tantos y fracción, 183.70, una cuestión así, se va a tomar como base la cantidad que se le paga al trabajador. Ok, otra vez, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿O no? ¿Sí me entendieron o no, jóvenes? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, claro. Si el trabajador percibe menos del salario mínimo por alguna razón, la prima de antigüedad se le va a tener que computar con el salario mínimo, para que por lo menos se le pague el salario mínimo por concepto de prima de antigüedad. ¿Hasta aquí sí? ¿Van bien? ¿Lo entendieron? Sí. Ok. Si el salario que percibe el trabajador es mayor al salario mínimo, pero ese salario no excede de 2 salarios mínimos, se toma como base la cantidad o el salario que se le paga al trabajador. ¿Está claro eso? En pocas palabras, si el salario que se le paga al trabajador no excede 2 salarios mínimos, pues se le va a pagar lo que gana, literalmente. ¿Sí está claro? Sí, una pregunta, ¿y ahí existe algún tope, digamos 3, 4 o 5 salarios mínimos? Ahí voy a eso. Ah, perdón, gracias. No, no se preocupen. Si el salario del trabajador excede
2 salarios mínimos. Si el salario de trabajador excede 2 salarios mínimos, entonces, si excede lo que sea, 3, 5, 12, se le va a pagar al trabajador por prima de antigüedad el concepto de la prima de antigüedad considerando o con base en 2 salarios mínimos. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok, perfecto. Ahora, la prima de antigüedad, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se paga esta prestación? Primero, reglas especiales. Le paga a los trabajadores que se separen de manera voluntaria de su empleo. Si la relación de trabajo concluye o se termina porque ambas partes así lo decidieron y no es imputable a ninguno, se le va a pagar al trabajador esa prima de antigüedad siempre y cuando, aquí es lo que me preguntaba Salma, siempre y cuando tenga por lo menos 15 años trabajando. Si termino de manera voluntaria, no es por culpa del trabajador, no es por culpa del patrón, ya no queremos continuar. Entonces sí se le va a pagar al trabajador, pero solo aquellos que tengan 15 años o más de antigüedad. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Otro supuesto. A los trabajadores que sean despedidos o se separen por causa, no, más bien al revés, a los trabajadores que se separen por causa justificada, que sea despido justificado, ese es el supuesto, despido justificado. Aquellos que sean separados de su trabajo, que sea justificado o no, independientemente de su antigüedad, se les va a pagar la prima de antigüedad. ¿Ah? En el caso de despido justificado, y el otro supuesto es exactamente lo mismo, en el caso de despido injustificado. Es decir, el común denominador de ese supuesto es que el trabajador, de manera justificada o no, se ha separado de sus servicios. Se termina la relación de trabajo porque el trabajador es separado, porque lo corrieron en pocas palabras, ya sea de manera justificada o no, ahí sí se le va a pagar la prima de antigüedad independientemente de que haya trabajado los 15 años o no, independientemente de su antigüedad. ¿Sí me doy a entender o no? Ok. Siguiente supuesto. Aquellos trabajadores que tengan algún tipo de incapacidad física o mental. Justo que por esta incapacidad física o mental tengan inhabilidad o incapacidad para prestar el servicio, en ese supuesto, independientemente de su antigüedad, también se les va a pagar la prima de antigüedad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno. En el caso de los contratos colectivos de trabajo, ¿qué pasa si el contrato no es individual, sino sindical? A mí me contrató, bueno, yo soy parte del sindicato, a mí me contrató el patrón, pero de manera colectiva, a través de un contrato colectivo de trabajo. Si el contrato colectivo de trabajo termina con la relación, si se termina esa relación de trabajo colectiva, se termina con la relación laboral, el patrón y el sindicato ya no van a seguir teniendo relación laboral. En todos los supuestos se tiene que pagar, sin importar la antigüedad, esta prima de antigüedad. Es decir, cuando se termina la relación colectiva de la relación de trabajo. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Ok. Siguiente supuesto. Para el caso de que los trabajadores tengan que ser reinstalados en otro lugar o en otra planta porque hay nueva maquinaria, porque hay nuevos procedimientos, porque hay nuevos cursos de capacitación. Yo antes trabajaba manipulando una máquina
con troqueles que sí algunos fierros. Pero tuve que descansar 2 meses porque ahora me van a reinstalar en una nueva máquina más sofisticada para hacer los fierritos de una manera más eficaz y más rápida. En esos casos donde los trabajadores son reinstalados para ejecutar sus labores de nueva cuenta, aunque los hayan descansado, para reubicarlos en un nuevo empleo y manipular nuevas máquinas, sí, ellos, independientemente de que hayan sido suspendidos o reajustados por la implantación de maquinarias y procedimientos de trabajo nuevos, también se les va a pagar esta prima de antigüedad independientemente del tiempo que hayan estado suspendidos, se les respetará la antigüedad e independientemente de la antigüedad. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Y por ejemplo, si el trabajador lleva poco tiempo trabajando, cuando se den alguno de estos supuestos, ¿se le debe de pagar el total de los 12 días? Sí, claro, es el total de los 12, bueno, sí es el total de los 12 días, pero proporcional obviamente a los días trabajados, que esa es tu pregunta, ¿no? O sea, ¿te refieres Sí, a que los... exactamente. Ah, ok. Sí, exacto. O sea, el máximo, considerando que el máximo es 12, si no lleva el año, porque además el supuesto es 12 días por año. Si no ha cumplido el año completito, se le paga su parte proporcional, ¿ok? Ah, perfecto, pero no es una condicionante, no es como si no cumples el año, En no, ese no te supuesto pagan. no. En ese supuesto en Perfecto, especial gracias. no. Ok, Sí, profesor, gracias. claro que sí. Entonces, trabajadores reajustados. Y por último, en el caso de muerte de los trabajadores, independientemente de la antigüedad que tengan los trabajadores, se va a pagar esta prima de antigüedad en todos los casos a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos. Obviamente parte proporcional o lo que le corresponda, hay que hacer el cómputo respectivo. ¿Sí está claro? Sí, profesor, ¿podría volver a decir el de despido justificado y incapacidad física o mental, por favor? Sí, claro. Cuando el trabajador lo corran, en pocas palabras, cuando al trabajador lo corran de manera justificada o injustificada, simplemente el supuesto es que lo corran, ahí va a tener derecho a recibir esta prima de antigüedad independientemente de lo que tenga trabajando, ¿ok? Independientemente de los años, días o meses que tenga trabajando. ¿Sí quedó claro este? Sí, igual es proporcional. Claro, es proporcional. En el siguiente supuesto, igual que también es proporcional, si algún trabajador tiene alguna incapacidad física o mental que inhabilite su capacidad para prestar el servicio, se le va a pagar también esa prima de antigüedad, independientemente del tiempo que lleve trabajando, se le pagará su parte proporcional si fuera el caso. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Ok, hoy vamos a hablar además de la participación en las utilidades de las empresas. Participación en las utilidades que teníamos este módulo específicamente diseñado. Bueno, primero tenemos que entender y tenemos que analizar en qué consiste esta famosa prestación del reparto de utilidades. ¿Qué tipo de trabajadores van a tener acceso y van a tener derecho a percibir este reparto de utilidades y quiénes no? Porque por supuesto que hay supuestos. El reparto de utilidades es tan importante que se encuentra regulado en la Constitución misma, por supuesto que también en la Ley Federal del Trabajo, pero en la propia Constitución se regula en el artículo 123, como seguro ya lo leyeron en algún momento, concretamente en la fracción 9 del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. De esta manera, como les comentaba, la Ley Federal del Trabajo, que es la ley secundaria del artículo 123 constitucional, va a establecer cuáles son los criterios y las excepciones para que los establecimientos en un momento dado paguen esta prestación a aquellos que tengan derecho. Además, se habla de una comisión nacional, eso es importantísimo. Desde la propia constitución o a nivel constitucional, se habla de una comisión nacional, la voy a anotar,
Así se llama, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Hay una Comisión Nacional, entonces, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y esta comisión se va a abocar a proponer justamente estos cálculos, obviamente por sector, para que cada empresa se supone que pague las utilidades y se supone que cada empresa tiene su propia comisión, ¿eh? Y se van a realizar las investigaciones necesarias y se van a hacer los estudios económicos que en derecho resulten pertinentes para calcular las ganancias de las empresas y además que deban repartirse los trabajadores. Esta comisión famosa es dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Claro que cada empresa tiene su propia comisión de reparto de utilidades, pero hay una comisión general que es esta, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Esta depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es la que hace los cálculos dependiendo del sector, dependiendo el giro, dependiendo de la ubicación, dependiendo del pacto económico, para proyectar más o menos cómo deberían de repartirse esas utilidades. Claro que independientemente, repito, de esta comisión que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cada empresa está obligada a tener sus propias comisiones para el reparto de utilidades o cada fuente de trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿En qué artículo se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, profesor? Todavía no llego a eso, ahorita les digo, ¿ok? Pero es el 126. Gracias. Sí. Bueno, vamos a hablar de algunas reglas específicas para hablar de esto. Todas las empresas, entonces, vamos a empezar por ahí. Seguramente ya lo platicaron por ahí en Derecho Mercantil. Todas las empresas, evidentemente, buscan obtener ganancias, sobre todo aquellas que son de naturaleza mercantil. El objetivo primordial de las personas morales mercantiles es el ánimo de obtener el lucro, es decir, la especulación comercial. Especulación comercial significa ánimo de obtener el lucro. Y lucro es ganancia. Lucro es igual a ganancia. Todas las empresas y todas las fuentes de trabajo, evidentemente queremos tener dinerito. Entonces, estos debemos entender, conforme la ley y conforme nuestra realidad social, que todas estas empresas, si no fuera por sus maravillosos trabajadores, no tendrían estos beneficios o estas utilidades. En gran parte, si han ganado estas utilidades o estas ganancias, las empresas contratantes, es gracias a los trabajadores. Por eso el patrón debe compartir conforme a derecho sus ganancias y esto debe de verse reflejado en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Para determinar el porcentaje correspondiente de los trabajadores, justamente por empresa o por fuente de trabajo, se crea esta famosa comisión que les comenté, esta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y esta comisión, como les he comentado, va a estudiar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del fomento industrial, cómo es que se ha desarrollado la empresa, cómo es que se ha posicionado en el mercado nacional tal vez o internacional en su defecto, cómo fluye el capital dentro de la empresa, tienen facilidad para el flujo de dinero, de divisas en un momento dado y de qué manera reinvierte el capital cada empresa. El reparto de utilidades se tiene que hacer o se tiene que pagar dentro de los 60 días posteriores a la fecha que se haga la declaración anual. De esta manera, las personas morales, hasta donde tengo entendido, es el 31 de marzo, ¿no? Corríjanme. 31 de marzo, y las personas físicas
hasta donde tengo entendido, es el 30 de abril. Es el límite para hacer las declaraciones, tanto de personas físicas como morales. Evidentemente también puede haber patrones personas físicas. De esta manera, el límite, la fecha límite para pagar utilidades, en el caso de las personas morales, tendría que ser el 31 de mayo. Y en el caso de las personas físicas, tendría que ser el 30 de junio. ¿Aquí está claro? Sí, profesor. Bueno, también lo que me pregunta Alma, en la propia Ley Federal del Trabajo, 126 y 123 también, el propio artículo 123 también de la Ley Federal del Trabajo, me va a establecer esta mecánica para poder pagar las utilidades. Y las utilidades se pagan tomando en consideración algunos factores que concretamente son dos. Toman en cuenta dos factores para el pago de estas utilidades. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque además la ley dice que se deben de pagar por partes iguales, pero hay que ver, hay criterios. El primer criterio es que el reparto de utilidades se va a pagar entre todos los trabajadores, tomando en consideración los días laborados en el año. En pocas palabras, ¿cuántos días trabajó el obrero en la empresa durante el año? Sin importar o sin considerar el salario de los trabajadores. Aquí nada más tomamos en cuenta si se trabajó o no el año completo. Ese es el primer criterio para tomar en consideración. Y el segundo criterio, ahora sí, es en proporción al salario que se percibió durante el año. ¿Está claro esto que les estoy comentando? Bueno, vamos a analizar quiénes sí tendrían derecho y quiénes no, pero es un derecho de los trabajadores independientemente de que sean administrativos o directivos, que hay excepciones con estos señores, lo vamos a ver más adelante. Pero además hay algunas empresas que no están obligadas a pagar reparto de utilidades. Hay algunas empresas que no están obligadas a pagar reparto de utilidades. Pero eso ya lo veremos a las 11, me parece, ¿no? Que es nuestra siguiente sesión. ¿Tienen alguna duda ahorita? No, duda no, profesor. Le íbamos a comentar que no tenemos la clase de ahorita, que nos tocaba de 10 a 11, entonces, si está de acuerdo igual con mis compañeros, pues podríamos continuar para terminar una hora antes. ¿Quieren seguirse de corrido? ¿Qué opinan los demás? Sí, profe. Yo no tengo problema, estaría bien. Para que se vayan tempranito a descansar. Está bien. Son las 10:10. Perdón, son las 10. Nos vemos entonces a las 10:10. Sí, profe. Gracias. Gracias, profesor.